Buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El tema de hoy es: con el Espíritu Santo salimos de la soledad. La soledad es justamente una de las consecuencias del pecado original. Habiendo rechazado el ser criaturas, el hecho de que no vivimos en este mundo para cumplir nuestros sueños, sino que cada uno de nosotros es un sueño, es el sueño de Dios. Dios nos crea de la nada y nos comparte, nos iba a compartir toda su bondad si hubiéramos permanecido como criaturas que no somos nuestros propios creadores. Pero el ser humano dijo no, esa cosa de tener que depender de alguien, de un creador que, que me va a crear y que me va a compartir la bondad como él quiere y me va a decir por dónde, eso no. Quiero ser mi propio creador. Y entonces la comunión, la conexión, la cambiamos por la autorrealización. Y en ese momento nos encerramos en estos confines estrechos de nuestro propio yo, tratando de crear nuestra mejor versión, tratando de crearnos a nosotros mismos, y nuestro hombre viejo a eso se dedica, a hacer esta creación, a crear y a pulir con gran esfuerzo unas supuestas cualidades, a luchar, a juzgar, a pelear con unos defectos, y quedamos muy solos y cada uno desconectado de los demás, porque entonces quedamos como un Frankenstein, ¿no? Una cosa ahí toda remendada, a la fuerza, maquillada, tratando de cubrir esta vergüenza que el ser humano sintió cuando se separó de su creador y empezó a tratar de crearse a sí mismo. Entonces, esta soledad, esta desconexión de Dios, de los demás, surge como consecuencia de este ser humano metido en su propia autorrealización. Y entonces Dios respondió a este Frankenstein y le dijo: tráemelo. Te creé una vez de la nada y ahora tráeme este desastre, este Frankenstein con sus Frankensteinadas, ¿no? Con este cúmulo de intentos fallidos por construir algo pasable. Y ahora dame todo eso, aquí cabe en mí, tráemelo todo y yo voy a transformar ahora este Frankenstein en una princesa, en un príncipe, en esta novia del Cordero, ataviada con joyas y con un vestido maravilloso, el vestido nuevamente de Cristo mismo. ¿Verdad? La segunda creación es más maravillosa que la primera, porque en la primera Dios crea de la nada y en la segunda crea desde un desastre, desde un Frankenstein. Como decíamos el programa pasado, eh, este río contaminado, porque claro, todo río represado se pudre, todo río represado se pudre y no hay vida. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? En la autorrealización encerramos este río maloliente y lo observamos y lo contemplamos y tratamos de revolverlo
y de quitarle como podemos ese desastre y negamos el desastre. Y entonces ahí dentro de este río represado nos vamos ahogando y nos vamos muriendo, muriendo de desesperanza, de rencor por nosotros mismos, por los demás. Porque claro, eso huele a micos, ¿verdad? Y hablábamos del río Bogotá, que en su estado de mayor contaminación, pues uno metía un brazo y quedaba con gangrena. Y en la oración, decíamos la vez pasada, abrimos este río, entregamos este Frankenstein para que sea recreado en un príncipe, en una princesa, en la novia del Cordero. Entonces, dice el padre Papa Benedicto XVI, cuando estaba hablando del espíritu y el alma de los creyentes en la audiencia del 23 de mayo de 2012, nos dice, la oración del Espíritu de Cristo en nosotros y la nuestra en Él no es solo un acto individual, sino un acto de toda la iglesia. Entonces, no podemos orar ahí encerrados en ese río maloliente pidiéndolo a Dios que no lo sea y que me ayude a mí a sanearlo. La oración tiene que ser en el espíritu, es una entrega del río, es una entrega del Frankenstein con todas sus Frankensteindades del pasado y del presente y del futuro. Y al orar así, abrimos nuestro corazón, se abre nuestro corazón. Es un acto en el que decidimos no quedarnos solos y quedarnos con lo nuestro para seguirlo remendando y remendando, o también para andar creando también a los demás. Porque es que nos dio no solamente con ser nuestros propios creadores, ojalá nos hubiera bastado con eso. También andamos tratando de crear a los demás, de decirles cómo deben ser, especialmente lo hacemos con nuestros hijos. Creemos que nuestra obligación como padres es crearlos a nuestra imagen y semejanza, no entregarlos a este verdadero creador de mis hijos, porque ellos ante todo no son mi sueño, son el sueño de Dios, no son mi obra, son la obra de Dios. Pero eso empieza conmigo. Tengo que empezar conmigo a, a orar, es decir, a entregarme en sus manos para que Él pueda transformarme, para que yo pueda dejar de entregarme en manos de mi hombre viejo y su autorrealización y su autoflagelación y su frustración y su miedo y su angustia para entrar en comunión, no solo con Dios, sino también propiamente con todos los hijos de Dios, porque somos uno. Cuando nos dirigimos al Padre en nuestra morada interior, dice el Papa Benedicto, en el silencio y en el recogimiento, nunca estamos solos. Quien habla con Dios no está solo. Estamos inmersos en la gran oración de la iglesia. Esto me gusta mucho porque con la resurrección de Cristo y el habernos entregado su propio espíritu que nos une al Padre y nos une a todo el cuerpo de Cristo, hay una conexión entre nosotros que es mucho más profunda que las conexiones que podemos lograr cuando conversamos, cuando nos encontramos los unos con los otros, cuando tratamos de comunicarnos con nuestro lenguaje que es tan limitado. El ser humano que está hecho para no estar solo, que está hecho
para estar siempre acompañado, conectado, pues el pecado es lo contrario, nos hace mucho daño, porque el pecado nos dejó solos, desconectados, metidos dentro de los muros de nuestro individualismo, de nuestra autorrealización. Y, y entonces eso duele mucho cada vez que estos puentes entre nosotros se rompen. eh, Cada vez que alguien nos cierra la puerta en las narices, ¿verdad? Y, y todos sufrimos de esta tendencia, todos tenemos el hombre viejo, vivito y coleando, menos la Virgen Santísima. Entonces, fíjense que el mismo desarrollo humano, por ejemplo, en la adolescencia, es ese momento donde los jóvenes, cada uno de nosotros levanta ese puente levadizo y se encierra en su castillo y dice a los padres, tú ya no vas a ser mi creador, déjame en paz. Ya a los 2 años existe ese momento en donde se cierran, empieza el no, empieza el yo soy mi propio individuo. Y eso está bien, porque en realidad el cristianismo no es el budismo en donde te pierde la individualidad y queda uno como nadando en un amor así, que es como una cosa en donde se pierde la individualidad. En Dios no perdemos nuestra individualidad, así como hay Padre, Hijo y Espíritu Santo y los tres son diferentes y no es como una melcocha fundida ahí de un amor sin nombre. El budismo es una religión atea porque no hay personas. Hay un amor ahí como raro, que es como que una cosa que nos envuelve a todos, pero yo pierdo estos límites de mi personalidad. En cambio, en el cristianismo están estos límites de la personalidad, pero por el Espíritu Santo salimos o sea, hay un éxtasis, ¿verdad? Salgo de mí y me encuentro en otro, pero no pierdo mi individualidad, ¿verdad? Por eso el ser humano siempre tiene esta tendencia a que el otro me reciba, a que el otro, a vivir en el corazón de otro, ¿verdad? Hoy en día, por tantas heridas que vivimos, el ser humano quiere ya prescindir del otro. Ya no quiero estar en un tú. Quiero bastarme a mí mismo, quiero bastarme a mí misma. Y entonces se pierde, o sea, queremos como matar esta necesidad que tenemos de vivir en el corazón de otro. Nos parece incluso que eso es como una etapa del desarrollo que hay que trascender, que ya no me importe lo que los demás piensen de mí. Y tiene sentido, pero no del todo, porque realmente estamos hechos para este éxtasis, para este no quedarme encerrada en mí. Y la oración es eso. La oración es no quedarme encerrada en mí, no quedarme encerrada mirando este Frankenstein. A veces, claro, pensamos que nos quedó bien remendadito un pedazo de ese Frankenstein y es lo único que miramos y decimos, uy, mira cómo soy de bonita de este lado, ¿no? Pero en realidad estamos llenos de vergüenza de todo lo que le quedó mal a este Frankenstein, ¿verdad? Y, y en la oración decimos, ya, no quiero seguir en manos de mi autorrealización del hombre viejo, quiero abrirme a ser criatura, a ser hija de Dios, como Cristo, que es palabra, que la palabra no se crea a sí misma, es expresión del Padre, y somos esas palabras místicas, como a veces he dicho acá. Entonces, en la oración es como encontrarme en un yo más grande, en ese Cristo, Eucaristía, que más que yo recibirlo a Él, Él es el que me recibe.
Cristo no nos dio la espalda, Dios no nos dio la espalda después de haberle dado la espalda a nosotros, sino que nos dijo, no importa, tráeme este desastre que yo puedo resucitar muertos, que puedo transformar Frankensteins en santos. Déjame hacerlo, no te encierres, tráemelo. Eso sucede en cada Eucaristía. Y a través del Espíritu Santo, como que levantamos el corazón a esa unión que está más allá de nuestros muros. Y esto es muy importante aceptarlo, decir amén a este misterio de la comunión de los santos. Porque claro, nuestro pan de cada día es darnos contra los muros de, de estos puentes rotos. Y claro, podemos tratar de abrir las puertas, pero ¿qué es lo que hace el hombre viejo? Trata de abrirlas a la fuerza, con violencia. Me haces el favor y me escuchas, ¿no? Es decir, queremos forzar a los demás a abrir las puertas, o nuestro hombre viejo quiere siempre tratar de hacer méritos para caber en el otro. Como no cupe realmente en mis padres, porque nadie cabe realmente en un ser humano, por eso existe el matrimonio católico, en donde Dios se une a mi esposo para él recibirme. Dios se une a mi esposa para en ella recibirme, porque solo Dios es o sea, es suficientemente grande y espacioso para que quepa un ser humano. Solo Dios es digno de recibir el don, ese éxtasis del hombre para estar en otro. Entonces, es importante levantar el corazón y abrirnos a esta dimensión de la comunión de los santos, donde no hay puertas cerradas por la resurrección de Cristo. No tenemos que quedarnos encerrados en nosotros. Podemos constantemente entregar todo lo que hay en nosotros para que Dios lo transforme. Todo. Eso es lo único que podemos hacer. No quedarnos con nada. Ay, que el pasado, que mira, que lo que hice, que qué horror. Entrégalo. El pasado ya no es tuyo. No dejes el pasado encerrado en tus brazos que se te pudre. Y te empiezas a ahogar y te empiezas a entristecer y te empiezas a desanimar y te empiezas a morir. Abre las compuertas, abre las compuertas. Y cada vez que uno, como les decía yo, esta imagen del río contaminado que desemboca en el mar, cada vez que yo abro la compuerta de ese río, porque solo yo tengo yo solamente, yo soy la única que puedo abrir desde dentro esa puerta de la compuerta de mi río contaminado. Eso depende solamente de mí. Nadie lo puede hacer por mí, pero yo puedo decidir orar con el Espíritu Santo y entregarle, abrir esa compuerta y dejar que el mar entre y sanee este río, entre y resucite este Frankenstein, entre y repare todos estos actos ¿cómo le llamamos a los actos de Frankenstein? Frankensteinadas, no sé, bueno, alguno me dirá. Entonces, lo importante es que Dios repare todo eso, sanee, cure, que Él cure todo eso, entre a curar todo el tiempo, a lavar los pies, a renovar el agua, a transformarla en algo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1368, dice que en la Eucaristía el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sacrificio, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo, ¿verdad? Y a su total ofrenda y adquieren un valor nuevo, adquieren un valor redentor. Y ese sacrificio de Cristo presente sobre el altar
Da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda, de salir de la soledad, ¿cierto? Entonces, esto es lo que para Benedicto XVI es la cruz, es colocar mi yo en otro yo, es el éxtasis de los santos, que no es una cosa por allá mística rarísima, es simplemente eso, es abrir la compuerta y entregar constantemente. Incluso, fíjense que en la cruz, Cristo tomó mi yo y todo lo que hace parte de mi yo, de mi Frankenstein. Él experimentó la soledad, los puentes rotos, la traición, la angustia, el juicio, la crítica, la incomprensión. Todo esto lo está él viviendo. En este momento está recogiendo todo el agua de mi vida y el agua de la humanidad. Se está realmente uniendo con su esposa, que soy yo y que es la iglesia. Entonces, cuando yo experimento estas consecuencias del pecado, la soledad, la angustia, la incomprensión, la violencia, em, la crítica, el juicio, el castigo, porque a uno a veces los demás lo castigan, le dejan de hablar, le cierran la puerta en las narices, no lo quieren en mi vida. Todo eso es lo que Cristo en la cruz está tomando. En ese momento, Él está tomando toda esa agua y se la está entregando al Padre para que el Padre glorifique todas estas heridas que eran nuestras y que ahora se convierten en heridas suyas. Entonces, no te quedes solo, no te quedes sola. Cuando estás experimentando eso que es tuyo, puedes abrir la compuerta y por obra del Espíritu Santo entregárselo a Cristo para que el Padre lo resucite, lo glorifique, lo transforme. Pero eso depende de quién, de mí. Cuando estoy experimentando, por ejemplo, que mi hijo adolescente o mayor o pequeño me cierra la puerta en las narices y no me puedo conectar con él, muy propio de la adolescencia, ¿verdad? O mi pareja, mi marido, mi esposa, no me puedo conectar, alguien no me puede comprender, mis personas cercanas no están entendiendo porque algo me duele. Me encuentro en ese lugar, puedo cargar con la cruz, es decir, encontrarme en Cristo, encontrar que ahora, como dice el Salmo, si yo me elevo, ahí está Él. Fue por obra y gracia de Dios que pude elevarme, hacer algo bien, vencer un defecto. Y si desciendo al infierno, a estos infiernos del desamor, de la soledad, de la desconexión, de la violencia, de la angustia, ahí encuentro sus manos, ahí lo encuentro a Él y lo puedo vivir con Él. Y así yo estoy abriendo las compuertas para que todas las soledades de tanta gente que está unida a mí también reciban esa agua viva. Dios quiere convertirnos en esta agua viva, pero para eso yo tengo que entregar mi agua muerta. Eso me corresponde a mí. Dios no es mago. Tengo que entregar mi agua muerta para que Dios la sanee. Tengo que entregar el agua muerta de esa desconexión y decir, en el Espíritu Santo, en este momento que me siento desconectada con esta persona, esta desconexión ya no existe. Por obra del Espíritu Santo
puedo unirme a esta persona. Hay una conexión que existe y que esta desconexión humana ya no puede destruir. Entonces yo puedo levantar el corazón y decir, aunque esta persona tiene su corazón cerrado y yo no puedo llegar, no tengo que hacerle violencia. Puedo abrirme al Espíritu Santo y encontrar una conexión más profunda. Y allá en esa conexión más profunda, estoy unida no solo a esta persona con la que me siento desconectada, sino a todos los santos, a quizás a esas personas que ya hacen parte de la iglesia triunfante o de la iglesia purgante. Y yo puedo conectarme con todas esas personas. Entonces así los duelos incluso son más fáciles, porque ni siquiera la muerte ahora tiene la capacidad de separarnos de nadie. Y si la muerte no tiene la capacidad de separarnos de nadie, pues uno, mucho menos los malentendidos humanos y estas incapacidades nuestras para conectarnos incluso con nuestros seres más queridos. Siempre en el Espíritu Santo estamos conectados y no estamos solos. Entonces siempre tenemos opción. Podemos vivir las cosas, además todo el tiempo hay que optar, o sea, la fe no es como, ay sí, yo creo en Dios y recé el domingo el credo. La fe es una invitación constante a decidirme por Dios, a decidirme por el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? A decidirme por la verdad de que ya no hay nada que pueda separarme de Dios. No hay nada en mí que yo tenga que puedan, que no sea, que no pueda ser redimido, que no pueda ser transformado, que no pueda ser reparado, que no pueda ser sanado. No hay, eso es lo que Dios me dice. Eso es la revelación. Pero yo puedo empezar a escucharle a mi hombre viejo y decir, sí, esto que hiciste no tiene perdón. Y mira, es que es horrible, es que despréciate, es que ódiate, es que no tienes derecho a estar contenta, tienes que es deprimirte porque mira lo que hiciste. Y entonces ahí yo puedo escoger qué voz escucho. Obviamente que el hombre viejo, eso es lo que me va a decir. No hay conexión con tus hijos, no hay conexión con tus seres queridos. Mira esta persona como no te quiere y puede quedarse. Entonces, qué mal y vamos a quedarnos aquí y entonces vamos a pelear con la gente para que no, o vamos a ser perfectos para ver si nos ganamos, que nos abran la puerta, que fulanita ya me quiera, que fulanito me entienda. Vamos a forzar las fuerzas, las puertas y forzarnos a nosotros. Esa es una opción. Podemos elegir el infierno a cada paso o podemos elegir el cielo que también está a nuestro alcance. El infierno vive dentro de cada uno de nosotros. Esa vocecita que nos dice, estás sola, estás mal, no hay conexión con los demás. O esa vocecita que me dice, por obra del Espíritu Santo, ya los muros no existen. Nada de tu Frankenstein. eh, Deja de remendarlo. Deja de frustrarte porque es que no te quedó bien. Claro que no te quedó bien. Tú no eres tu propio creador. ¿Qué esperabas? Dios no espera que te quede bien. Dios espera que le entregues este desastre para Él terminar de crearte y hacer una creación mejor que la primera. Fíjense la Virgen Santísima.
cuando oramos, nos unimos a nuestra Madre Santísima. Nuestra Santísima fue la primera que dijo, sí, primero Dios, por obra de los méritos de Cristo, la dejó inmaculada como Eva, la primera creación, inmaculada. Y por obra de la encarnación de Cristo, María es creada nuevamente mejor que la Inmaculada, o sea, mejor que Eva. Ahora, por la encarnación y los méritos de Cristo y la resurrección, María es Madre de Dios, es divinizada. Esta es la segunda creación que Dios había pensado de antemano y nos lo dice San Pablo. Desde antes de la creación de Cristo, Dios nos había querido divinizar en Cristo. Entonces, la redención es esta divinización del ser humano que ocurre en María, lo vemos perfectamente, pero en nuestro caso implica además la curación, como en ella también, o sea, la transformación del pecado, la santificación, la glorificación de la herida, la transformación del río contaminado, el saneamiento del río contaminado y convertirlo en agua viva que da vida, ¿verdad? Entonces, quiere realizar en nosotros esa segunda creación, pero necesita el material que es el río contaminado, mi Frankenstein. Entonces yo decido, quiero que Dios me recree, me sanee, me transforme en santa, o creo que la santidad es coger y remendar el Frankenstein y remendarlo como si Dios estuviera esperando que yo fuera mi propia creadora, que yo me autorrealice y me presente bonita delante de Él para caber en Él. No, en Él cupo todo el pecado. Esa es la redención. En la cruz, Cristo está recibiendo todos los Frankenstein de la humanidad, se los entrega al Padre y el Padre los resucita y glorifica. Y vemos a Cristo resucitado con, con las señales de haber tomado nuestra herida. Así que no tenemos que quedarnos solos. Eso es nuestra opción. Coloca tu yo en este yo más grande que quiso recibirte completica, completico. Solo en Dios cabemos totalmente. Dejemos de querer caber a la fuerza en los demás y en nosotros, a punta de perfeccionismo, a punta de autorrealización fallida. Dejemos de escuchar esa voz que nos dice, júzgate, recházate, combátete. Y también a los demás, júzgalos, recházalos, combátelos. Dejemos hoy de creerle al hombre viejo, de mezclarlos con sus preferencias, con sus fobias, con sus agendas de creación de sí mismo, que siempre nos dejan muy mal. Y ese es el sufrimiento que Dios nos quiere evitar, pero nosotros tenemos que entrar en esta dinámica de la conversión constante, de dejar de estar solos con este río represado que solamente nos lleva a la muerte en vida. Bueno, vamos entonces a ir terminando. Voy a terminar con estas palabras del Papa Benedicto. Aprendamos a gustar en nuestra oración la belleza de ser amigos, más aún hijos de Dios, de poderlo invocar con la intimidad y la confianza que tiene un niño con sus padres que lo aman. Abramos nuestra oración a la acción del Espíritu Santo para que clame en nosotros a Dios. Abba, Padre. ¿Cómo me gusta esto?
que Él mismo quiere en nosotros clamar, Abba Padre, ni siquiera es un esfuerzo que hacemos nosotros. Y para que nuestra oración cambie, para que convierta constantemente nuestro pensar, nuestro actuar de modo que sea cada vez más conforme al del Hijo unigénito Jesucristo. Jesucristo. Aprendamos a gustar en nuestra oración la belleza de ser amigos, más aún hijos de Dios, de poderlo invocar con la intimidad y la confianza que tiene un niño con sus padres que lo aman. Abramos nuestra oración a la acción del Espíritu Santo para que clame en nosotros a Dios, Abba Padre, para que Él lo haga y para que nuestra oración cambie, para que convierta constantemente nuestro pensar, nuestro actuar, de modo que sea cada vez más conforme al del Hijo unigénito Jesucristo. Nos encontramos Dios mediante en otra oportunidad y quedamos como siempre con María.